Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduardo Cárdenas Pérez de Matemática Empírica. Estoy haciendo unos videos introductorios para entrar en el tema de la trigonometría. Como vamos a hablar de la trigonometría, lo primero que tengo es que tratar de mostrar, o quiero mostrar en unos videos, digamos como la evolución para llegar a lo que conocemos hoy, a las razones trigonométricas, es decir, las relaciones entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Esa historia comenzó hace mucho tiempo con los egipcios y los babilonios y ellos no desarrollan el concepto del triángulo. Ellos trabajaban una ciencia que se llamó para esa época trilaterometría, que solo analizaba relaciones entre los lados. Ahí no tenían en cuenta ángulos ni nada de esa cosa, no existía, solamente era relación entre los lados. Un representante de estos es el Sekhet, y pues el Sekhet aparece en el papiro de Rin, que está en el Museo Británico, uno muy famoso, y en el papiro de Moscú, que está en el Museo de las Bellas Artes de Moscú. Y que, pues bueno, ¿de qué trata? Voy a explicarlo para que ustedes entiendan cómo era esto de la trilaterometría más o menos aplicada a este concepto. Uno de los ejemplos de los que han sobrevivido, o los que se saben, y que tenía que ver mucho con las pirámides. Resulta que inicialmente vamos a hablar de la medida de codo egipcio que se llamaba me. No sé la forma como se diga en egipcio, pues lo voy a nombrar en nuestro idioma me. Ese me tenía una medida de 0,45 metros. Pero bueno, hacia la tercera dinastía, en el año 2700 a.C., se cambió a un codo real egipcio, llamado así por el emperador. Y este tomó una nueva medida de 0,523. ¿Por qué se conoce esa medida? Porque pues hay hallazgos donde se tienen muestras de esos tipos de medidas. Que hay uno en el Museo del Louvre, en París, y entonces pues tienen esas escalas, se han encontrado por excavaciones arqueológicas. Entonces el codo real egipcio tenía una medida de 0,523 metros, casi medio metro. ¿Cuáles eran las relaciones de medidas que tenían en esa época? Pues ellos tenían una medida, que lo hice aquí en esta línea negra, que era el codo real. Supongan que esto es un codo real de 0,523 metros, y él, como tenemos múltiplos y submúltiplos, tenía también sus submúltiplos. El submúltiplo del codo real era el palmo. Obviamente el codo era como la medida del brazo, más o menos era lo que trataban de analizar. El codo no solamente fue de los egipcios, hubo muchas civilizaciones que los usaban, pero las medidas variaban. Entonces era como la medida que tomaban del codo pues a la punta de los dedos, que establecieron como 0,523, pues que pues una medida algo larga, ¿no? Y bueno, de ese codo lo han dividido en 7 palmos. El palmo, pues como ustedes pueden ver, lo pueden haber sacado de usar la mano. Ese palmo, entonces, un codo egipcio, codo real egipcio, se dividía en 7 palmos, que se llamaban chesep. Entonces, cuando tenían ellos la medida de los codos, no hacían como nosotros dividirlo en 10, sino que lo dividían en 7 partes, y cada partecita de esa se llamaba palmo. Había adicionalmente un submúltiplo más pequeño del palmo. Como ven, este pedacito que es palmo lo dividí en 4 pedacitos pequeños, y aquí lo he ampliado. No es este pedacito que le he hecho una ampliación, y ellos tenían para el palmo una subdivisión en 4 partes. Esa parte lo llamaban dedo, y pues ahí viene la simbología, que era tomado de partes del cuerpo, ¿no? Codo, palmo, de la palma, y el dedo. El palmo se dividía en 4 pedacitos. Repito, el codo real era la medida estándar, ella se dividía en 7 partes llamadas palmo, y cada palmo se dividía en 4 partes llamadas dedo. Esos dedos también se conocían con el nombre de lleva. Entonces aquí nos faltó colocar la relación, que un palmo era igual a 4 dedos. Y este se conocía con el nombre de lleva. Listo. Y ahora, ¿a qué va todo eso? Bueno,
Con esos múltiplos y submúltiplos, entonces ellos los utilizaban, las relaciones entre los lados, y establecían las inclinaciones que deberían tener las pirámides. Entonces, para ellos el séquet era una medida especial de relación entre los lados. Y con eso era el valor que utilizaban en la inclinación que le iban a dar a las pirámides. Es más o menos una relación como lo que vendría a ser nuestra tangente hoy en día, más o menos una cosa así. O cotangente, digámoslo así, sería como una relación como la cotangente más bien. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían que tomaban una medida vertical de un codo real. Noten que he puesto esta línea negra con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 divisiones. Un codo real con sus 7 palmos. Y en la parte horizontal ellos tomaban una medida de 5 codos y 2 dedos. Hay que tener en cuenta que si un palmo tiene 4 dedos, pues la mitad de un palmo serán 2 dedos. O sea que eran 5 codos y medio. Y eso le llamaban el séquet. O sea que tenía un séquet de 5 codos y medio. Si utilizaran 8 codos, sería un séquet de 8 codos. Perdón, de 7 palmos. Aquí está mal la relación. Eran 7 palmos, ¿no? 5 palmos y 2 dedos. Aquí coloqué yo codos y eso está mal. Borremos. 5 palmos y 2 dedos. Ahí sí está correcto. 5 palmos, no 5 codos, porque 5 codos sería una extensión muy larga. Entonces, repito, ellos tomaban en la vertical como un estándar un codo real. Y en la horizontal tomaban, para la mayoría de los casos que analizaban, eran 5 palmos y 2 dedos. Obviamente habían pirámides que variaban en la medida que se tomaba inclinación, pero era como el estándar más generalizado, más famoso. Y eso lo llamaban séquet. Dependiendo de los palmos o la medida horizontal que usaban, decían tiene un séquet de 5 palmos, 2 dedos, tiene un séquet de 6 palmos, tiene un séquet de un codo real, tiene un séquet de un codo, 2 palmos, 3 dedos, un ejemplo. Entonces, para las pirámides utilizaban esta medida. Y obviamente esta medida, como era una relación de lados, la trasladaban se supone, a figuras de madera, y que eran las que usaban para hacer las medidas exactas de la inclinación que iban a tomar en las pirámides. Entonces, esto es uno de los estándares. Esto se calculó, ya está calculado cuánto equivalía, a cuánto sería la equivalencia en el ángulo. Y eso era como tener en nuestros tiempos modernos un ángulo de 51 grados, 50 minutos y 35 segundos. Siendo la medida exacta de inclinación. Ese es su equivalente hoy en día. Pero noten que ellos nunca hablaban de ángulos, simplemente hablaban era de que tomaban un codo real y lo comparaban con una medida horizontal. Y esa es la importancia del séquet, y esa era la manera como los egipcios utilizaban sus proporciones para la astronomía, la agrimensura y también para las construcciones. Espero que les sirvan y recuerden, el séquet era el valor que tomaban en la horizontal. Para este ejemplo era un séquet de 5 palmos 2 dedos, pero esos séquets podían cambiar para cada una de sus actividades diarias. Este es el que quiero explicar porque era la inclinación que le daban a las pirámides y son los registros de lo poco que nos ha llegado hasta la actualidad. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho y hasta pronto. No olviden suscribirse y dar like para más contenido.